Ahora sí, buen día. De ponerse, de ponerla. Bueno, buenos días a todos. Bueno, seguimos estos viernes como de gira y contactos, estas conversaciones entre dos orillas que, como comentábamos hoy con los compañeros argentinos que hoy van a compartir con nosotros sus experiencias, les contábamos un poco que todos los años hacemos nuestro viaje por Buenos Aires y que siempre vamos a visitar obras, hemos ido a visitar ya algunas obras de ellos y de otra gente, y que este año se frustró, pero que logramos a través de esta magnífica comunicación poder conectarnos y contarnos lo que hacemos en nuestras prácticas. Y ahí me parece que está buenísimo, invitamos a este estudio Buenos Aires, Arquitectura Grupal. Están Griselda Balián, Gabriel Monteleone y Gastón Noriega, están invitados hoy a participar a este grupo, a esta conversación. Vamos a en realidad reflexionar y después escuchar y ver su tipo de trabajo, cómo encaran el trabajo de arquitectura. Insisto que para mí es muy importante una facultad pública que otorga un título de arquitecto, parece que es fundamental entender cuál es la práctica de futuro, qué prácticas son las que vamos a afrontarnos una vez que salimos de este lugar. Digo, en muchos años de experiencia personal he visto que la profesión ha cambiado sistemáticamente a medida de que van cambiando las condiciones del contexto, las condiciones de la contemporaneidad, van integrando distintas problemáticas, distintas formas, y es una profesión que se vive reinventando. Y me parece que está muy interesante empezar a ver estas prácticas que de algún modo por ahí se llaman emergentes o prácticas donde aparecen formas de trabajo un poco diferentes. Digo, a esta idea de trabajar desde lo colectivo, trabajar en pensamientos más graves, sin perder las particularidades individuales, ¿no? Y me parece que de alguna manera, como este equipo que vamos a presentar se presenta. Y ya les dejamos la palabra a ustedes. No sé si Lucho quiere agregar alguna cosa. Sí, sí, o sea, más que nada el valor de Gastón creo que no está, pero Gabriel Monteleone y Griselda Balián, que están ahí, son los otros dos integrantes de BAG. Más que nada hacer énfasis en esto que les decía Héctor, de la ponderación que hacen ellos del valor del trabajo colectivo, ¿no? De investigar, de ensayar, de buscar la innovación y de permanentemente tener una actitud inquieta, ¿no? De una actitud de estimular procesos, de buscar diferentes formas de pensar con el espíritu de construir un pensamiento colectivo que, aparte, desde la práctica docente que tienen los tres, Gabriel y Gastón están en el taller A77, nombre que me encanta, y Griselda en Taller Nación de la FADUBA, que de la práctica docente también estimulan y realimentan, ¿no? Y eso está buenísimo. No sé qué más, tiene una obra bastante profusa, sobre todo en edificios de vivienda, pero también de otros tipos. Si recorren publicaciones digitales, revistas, y las revistas que nos llegan a nosotros y demás, se van a encontrar seguro en algún punto con alguna obra de ellos. Creo que Arauz, la Casa Scout y esas son las más conocidas, pero hay otras tantas que están buenísimas. Y nada, el compromiso con el trabajo colectivo y colaborativo y con la investigación retroalimentando su actividad propia y la académica, desde el lugar que tienen profesionalmente y dentro de la facultad. Agradecidos de que estén acá y sí, de mi parte eso, nada más. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, está buenísimo este encuentro. Me acuerdo el año pasado que vinieron a Open House y Éramos estuvimos 33. recorriendo los 33 orientales, les decíamos, y estuvimos recorriendo obras porque eran un montón. Pero éramos 33 en serio. Sí, eso era muy gracioso. Así que los vi un día en la Casa Scout y al día siguiente vinieron los 33 a Arauz, creo. Y nada,
gusto estar acá con ustedes. Bien. Yo quizás tengo un tema con el micrófono. Me dicen si me escuchan bajo y veo si hago algún enroque digital. Pero si me escuchan bien, sigo. No, creo que yo te escucho bien por lo menos. Bueno, Héctor, no sé, vos que antes me escuchabas Sí, bajo. ¿Va bien ahora? sí, está bien, sí. Se escucha. A ver, voy a... Sí. Ahí no te estamos escuchando. Ahí no. ¿Ahí me escuchan mejor? A ver, hola. ¿Va mejor o peor ahí? Ahí, Distinto. distinto. Distinto, sí. Sí, creo que con el auricular va mejor, va un poco Actualidades. Va bajito, mejor. pero subimos el volumen, cualquier cosa y listo. Sí. Bueno, ahí va. Bueno, nada, era para sumarme a los agradecimientos, nada más que para eso y ya me callo toda la charla. Pero era para agradecer a Lucho y a Héctor y a todo el equipo docente de la Cátedra Berio, quiero decir. Y nada, que para nosotros es un súper placer también poder cruzar el charco en forma virtual en este caso, pero compartir nuestro trabajo y después charlar con ustedes también, que para nosotros son una referencia como facultad. También se estudia mucho las obras que hacen ustedes y todo lo que se vino haciendo en los últimos años también fueron y son referencia también para nosotros. Así que un súper placer estar en la escuela de ustedes, lamentablemente en mi casa, pero sabemos que tienen una escuela muy linda con ese patio divino, así que en algún momento será más presencial el asunto. Están invitados a lagartear en el patio. Bueno, ¿quieren que arranquemos? Bueno, Sí. yo me silencio. Entonces, Así un ratito. Sí. Tengo acá abierto, compartir pantalla. ¿Ahí se ve? ¿Pantalla completa? Sí, ahí está bien. Bueno, buenísimo. Bueno, un poco ya se dijo recién, pero nos ayuda mucho lo que se charló para la presentación, porque un poco queríamos venir a contarles eso, ¿no? Un poco cuál es el espíritu del grupo, cuáles son las inquietudes, cuáles son las búsquedas que un poco estamos tratando de dar ahí en el estudio. Nosotros somos Buenos Aires Arquitectura Grupal y ya un poco en el nombre está algunas inquietudes y algunas formas de trabajar nuestras, ¿no? Buenos Aires es en todo caso el lugar donde estamos trabajando en este momento. Arquitectura es la disciplina que hemos elegido y abrazado, y grupal es el modo. Nos gusta un poco pensar que las producciones del estudio son un poco fruto de estas discusiones y estas investigaciones que se dan en forma grupal. Y un poco nos gusta arrancar con esta foto que habla de la otra parte, quizás también del estudio, que nos gusta, nos apasiona, y en forma un poco errática también fuimos como produciendo el estudio, que es este tallercito, que era en el otro estudio, hace poquito nos mudamos, y el otro estudio era el famoso PH en Buenos Aires, esa casita chorizo que le decimos acá, donde arriba de las terrazas tienen el quinchito donde uno hace los asados. Bueno, este es el quinchito de esa casita, que la parrilla en ese momento había quedado un poco desarticulada, y nosotros lo transformamos en este taller que está acá. Un poco lo extrañamos, ahora lo reinventamos, quedó un poquito más chico, este que está acá, pero seguimos como pensando que la profesión es un poco ese ida y vuelta entre lo que uno piensa y lo que uno ejecuta, y en ese sentido el material para nosotros se volvió como un problema intenso dentro del estudio, y lo que estamos haciendo justamente más ahora y tratando de profesionalizarlo un poco, es empezar a tener una búsqueda un poco más profunda entre el material, entendiendo que el material es como un insumo
que nos permite materializar algunas ideas, y ese insumo está condicionado también políticamente y socialmente, y que nos parece interesante empezar a rastrear y a hacer cierta trazabilidad de dónde vienen los materiales, de cómo se fabrican, de por qué se fabrican, de qué políticas hay detrás que permiten la creación o no de estos materiales, y cómo en todo caso nosotros disponemos, y además también generan dentro de la sociedad algunos saberes técnicos, ¿no? Creo que entre Uruguay y entre, bueno, sí, todo lo que es Montevideo y Buenos Aires, las ciudades más grandes, tienen como una tradición en su quehacer, y hemos utilizado algunos materiales que cuando uno se pone a investigar empieza a descubrir de dónde vienen, por qué estos y por qué no otros, o por qué tenemos una tecnología y no otra. Y en ese sentido nos parece interesante poder trasladar algo de esas búsquedas y de esas investigaciones a la obra. Y acá hay algunas fotitos de algunas cosas muy sencillas y muy tranquilas, también un poco reflejan algunas de nuestras búsquedas, que son, por ejemplo, en cada hormigonada de los edificios, hacer estos ensayos. Esto es un futuro banco, donde con un pedazo de, de, de caucho que encontramos por ahí, con unos hierros, de tacho de pintura, y con algunas estrategias de encofrado, finalmente vamos como encontrando estos especies de productos o de cosas pequeñas que nos permiten después tener alguna reflexión en cuanto a eso, en cuanto a lo que es la producción del material y los resultados tecnológicos que nos pueden brindar. Entonces, en definitiva, lo que estamos empezando a tratar para incluir al proceso de diseño es que la trazabilidad de los materiales nos dan algunas pistas que, interviniendo en esa producción, podemos trasladarlo como estrategias de diseño a la obra. Esa es un poco la idea. Por supuesto, esto es totalmente errático y muchas veces intuitivo y exploratorio, pero bueno, de a poquito estamos tratando de sistematizarlo como para que ese input que viene de las fábricas y de los procesos de fabricación o artesanales, como las ladrilleras y demás, empecemos a incorporar algunas de esas sabidurías y tradiciones en forma un poco más ordenada y traduciéndolo a un campo más proyectual. Entonces acá empezamos con algunas obritas que contamos medio rápido, y después nos podemos detener en otras con más profundidad. Esto es uno de los primeros edificios que hicimos en el estudio, donde de vuelta había como un diálogo entre dos materiales, en este caso hormigón y ladrillo. El ladrillo que empezamos a utilizar a partir de esta obra, por ejemplo, es un ladrillo que detectamos que son la primera franja del horno donde se cuecen, esa fotito donde estaban ahí horneando los ladrillos, porque esa cualidad en el ladrillo tiene como otra resistencia, otro color y otra durabilidad. Entonces esa característica que logramos encontrar gracias a visitar a las ladrilleras, a hablar con las personas que lo producen y demás, empezamos a hacer un registro de eso y a tener un acopio de esos ladrillos, y esos son los ladrillos que nos permitieron tener la textura un poco deseada en estas diferentes producciones. O en este caso, que se jugó con el hormigón armado, donde también Buenos Aires, y creo yo que Montevideo está un poco en la misma, hay como una tradición de carpinteros, de maestros carpinteros muy buenas, digo carpinteros en el tema del encofrado. Entonces en este edificio como que llevamos un poco más al límite algunas proporciones, y toda esta pantalla que cuelga el edificio tiene espesores muy chiquitos. Seguramente ustedes habrán ido también a San Pablo a recorrer las obras de Pablo Méndez de Roche y demás, donde uno se asombra con los espesores tan mínimos que maneja de hormigón. Y bueno, nosotros acá es todo muy exagerado, ¿no? Entonces acá empezamos de vuelta a traer esas estrategias que tienen que ver con el material propiamente dicho, y ver cómo traducir las estrategias de proyecto para reducir espesores o para ver el comportamiento utilizando otros agregados en el hormigón, etcétera, etcétera. Un poco la charla entonces quizás va a estar orientada en eso, en lo que es la investigación del material y de esas inquietudes que tenemos, pero también nos podemos detener en la parte programática, o por ejemplo en este edificio que les mostraba
toda la parte del fuelle que hace entre la ciudad y el interior de los departamentos, que también es algo que nos interesa mucho, que le estamos llamando últimamente las transiciones, y estamos estudiando también esas transiciones, esos filtros y demás. En ese sentido también invito a Griselda a que me interrumpan cuando ella lo desee y que pueda quizás ir introduciendo por otros canales otro tipo de información. Eh, Igual ahora cuando pasamos quizás a las obras más formales nos organizamos. Quiero decir que esto no está ensayado y que nos acabamos de conectar con Griselda y que agarramos y dijimos contámoslo como podamos, así que bueno, vamos a ver cómo sale esta dupla contando un poco la producción del estudio. Y este otro edificio también que está en el mismo barrio, que es en Caballito, donde también de vuelta no solo el ladrillo ahí toma cierto protagonismo, sino también nos interesaba entender que la configuración barrial ya de por sí es un poco ladrillera, entonces también el lenguaje del material tiene cierta comunión y cierta relación con su entorno, ¿no? También es parte de una característica de tradiciones también que se vienen haciendo, y nos gusta también prestar atención a eso, ¿no? Que nuestras obras no sean como anónimas o autistas o totalmente aisladas de su contexto, sino que también el material es una forma también de generar sentido de pertenencia, de generar sentido de contexto. Entonces, nada, estoy tratando de contar todas las inquietudes que la condición material a nosotros nos atraviesa como posibilidad de investigación y de pensamiento. Y de esta serie de edificios, este es el último, como verán también usando este mismo ladrillo, de las mismas ladrilleras que les contaban, con el mismo formato de horneado. También son todos edificios de vivienda, que no me estoy deteniendo en cómo es su configuración programática, pero sí en esta relación que tiene con el barrio, con su contexto y con su configuración espacial. Esta es una casita en La Plata, que también viene utilizando todas las mismas lógicas de esta tecnología de ladrillo. Es una casa que se hizo con el plan Procrear, que seguramente ustedes habrán escuchado algo de eso, que fue un plan del gobierno anterior, no sino del otro, que lo que permitía era dar un crédito bastante generoso y bastante fácil de sacar para que las personas tengan la capacidad de poder realizar su primer vivienda. Y una cosa que tenía lindo ese plan es que te pedía que sea con un estudio de arquitectura, con un arquitecto. O sea, en el formato que vos tenías que llenar para pedir el crédito, te pedía la firma del arquitecto. Y eso obligó a algo que no es muy común en nuestras regiones, que casitas que por ahí son más humildes o más chiquitas o lo que fuese, no sé, hablo por este lado de la costa, no se suele llamar arquitecto, ¿no? Es como que las personas prefieren escindir de esa figura y realizar con el dinero que tengan la mejor casita que puedan, porque entienden que quizás a veces con un arquitecto o se les van los costos o el problema crece, y bueno, es una deformación que tenemos como profesión porque nosotros pensamos que debería ser al revés. Y sin embargo, con este plan, al obligarte a tener que contratar a una firma, a un arquitecto, estuvo bueno porque esos créditos dieron la posibilidad a muchos estudios, sobre todo chicos como el nuestro, de ensayar con estas viviendas de un presupuesto mucho más limitado. Y en ese sentido, otra vez, trajimos como un poco a la escena, al ladrillo, a este tipo de ladrillo que habíamos detectado, y por los costos tan limitados que teníamos, pensábamos que acá el ladrillo, además de revestimiento, tendría que oficiar de muchas más cosas, ¿no? En ese sentido, empezamos a darnos cuenta que la casa estaba en una zona media rural, con un clima bastante hostil, con un delta térmico muy grande, ¿no? Donde los mediodías son muy calurosos y las noches muy frías. Entonces, todo el revestimiento de la casa, pensamos que a través de estos aparejos de diferentes configuraciones de este ladrillo, podían darle condiciones térmicas diferentes a la casa. Entonces, ahí se ve cómo los diferentes paños se fueron configurando con diferentes trabas de ladrillos, donde permitían acumular calor en los muros que daban más al norte y al oeste, y por tratar de acumular el calor, o armar estos muros más de aislaciones, donde los aventanamientos son más chicos y protegían más en lo que es la orientación sur.
y también que el mismo ladrillo haga de aventanamiento para evitarnos todo el costo de lo que es carpinterías. Entonces de repente, cuando hacíamos el presupuesto, podíamos tachar lo que era carpintería o buena parte de la carpintería, y ahí la reducción del costo era muy grande y se viabilizaba y podía ser más efectiva la realización de la casa. Entonces acá se ven un poquito todos esos detalles que le estábamos contando, y cómo los muros iban articulando y reconfigurándose con diferentes formas de apilación del ladrillo para generar estas condiciones térmicas, lumínicas y de visuales en ese paisaje. La estructura de la casa la tuvimos que montar en acero, como para hacerla lo más rápida posible, y ahí se ve un poco esta condición rural que tiene, y ahí se ve cómo se va envolviendo a toda la casa con las diferentes configuraciones de paños de ladrillo. O en esta otra foto también de obra, esos aventanamientos, ven que no tienen carpintería, simplemente se deja un fleje para que después el vidrio entre los dos parapetos de ladrillos, y de esa manera generamos todo un paño de luz, pero sin la necesidad del costo de la carpintería. O ese otro muro que es más ancho, que es el que da al noroeste, donde acumula luz y calor, para después a la noche ir devolviéndolo. Estas son fotos finales un poco de cómo funciona la casa. Esta la podrías contar vos, Bri, ¿qué te parece? Así yo me callo un rato. Bueno, esta casa es la Casa Scout, que creo que ustedes visitaron el año pasado, seguramente hay otros estudiantes, y es una casa que en realidad le decimos casa, pero es una sede para un grupo Scout, pero es la casa de ellos, la Casa Scout, y tiene como interesante, creo yo, que el programa que necesitaba esta casa era bastante atípico, porque no era un lugar ni residencial ni educativo formal, sino que era un lugar medio lúdico para usar los fines de semana de una forma y entre semana usarlo de otras, con reuniones o encuentros. Entonces para nosotros fue como bastante interesante todo el proceso de elaborar este programa y entender qué necesitábamos proponer para la casa. Pasá, yo no puedo pasar. Siempre quiero el operador. Estaba ya reconcentrado en tu charla. Bien. Bueno, entonces la configuración de la casa se da un poco con unas losas de hormigón que van de medianera a medianera, y esas losas no tienen vigas, es decir, las vigas están inmersas en las propias losas, y todos los cerramientos interiores y todas las separaciones de la casa están hechas con unos tabiques que son un poco mobiliario, un poco guardado y un poco puertas, ¿no? Entonces estos tabiques ortogonales van delimitando todos los espacios interiores. Estaba bueno ver cuando esto estaba en obra y no había ningún tipo de tabique, era una casa completamente abierta, tomando todo el ancho del lote de los típicos 866, y después con estos cerramientos se empieza a componer todo el interior. Y acá también, retomando un poco lo de estas búsquedas materiales, todo este tipo de muebles o de cerramientos son pensados con los carpinteros como un gremio más adentro de la obra. Entonces todos estos muebles están modulados con la placa de MDF enchapada industrial, en este caso enchapada en paraíso, y está todo modulado para que no haya ningún tipo de desperdicio de las placas, y estas costillas van componiendo como todo este mobiliario. Es decir, que los muebles en realidad no es que fueron hechos en taller y traídos acá a la obra, sino que era como un gremio más adentro, fabricando in situ todo este tipo de cuestiones. Después, por otro lado, la casa es como que tiene esta cualidad interior más de madera, más de muebles y un poco más, digamos, cálida, y tiene como distintas capas de cerramiento, ¿no? Una primera capa son las carpinterías también de madera, y después de esa capa de carpintería hay como una segunda envolvente, que es como una piel
una piel metálica que va cerrando la casa en ambas fachadas y en el techo también, en la cubierta, y es esta malla metálica, estos rombos que se ven ahí de fondo, que permiten todo el crecimiento de la vegetación. Lo interesante de esta vegetación es que fue proyectada con paisajistas para que fuese cambiante. Entonces, desde adentro de la casa no es lo mismo lo que uno ve para afuera en las distintas estaciones del año, y tampoco como peatón o como persona que va por la vereda, digamos, también es cambiante lo que se va viendo de la fachada, ¿no? Y hay veces Sí. también está súper tupida, y es como una vegetación que prácticamente no tiene mantenimiento, o sea, está pensada para que no tenga que ir un jardinero prácticamente nunca, y con un sistema de riego se va regando automatizada, y tiene quizá un mantenimiento, digamos, cada 2 años, cada 1 año, hecho por los mismos scouts, haciendo que, bueno, podando un poco y nada más, digamos, no hay replantación ni nada. ¿Qué decías, Gaby? No, que un poco era eso, la idea esta de vuelta de los materiales, ¿no? Que acá se conjugan 3 materiales muy fuertes y cada uno tuvo como sus líneas de ensayo y de investigación. Uno es la madera que contaba Gris, el hormigón y el hierro, y cada uno como que pensamos que meterlo en diferentes sistemas, ¿no? La parte de protección de toda la casa era a través del hierro, con esa malla, ahora vuelvo a esa foto, con esa malla que recubre un poco la casa que decía Gris, el hormigón oficiaba de estructura, era todo el soporte estructural, y la madera oficiaba de cerramiento y de desplazamiento para poder generar diversas atmósferas dentro de la casa que sean ampliables o no, ¿no? Porque todos esos paneles se mueven, entendiendo que la actividad de los scouts, de los chicos scouts, es muy diversa y bastante alborotada. Entonces entendíamos que no era bueno programáticamente pensar en aulas estancas o cerradas, sino que la casa directamente no tenga paredes. Entonces un poco esos muebles hacen de límite, pero al poder desplazarse, esos límites son más difusos y diversos. Entonces, de vuelta, la madera oficiaba de los límites, el hormigón hacía la estructura, y todo lo metálico hacía de contención o de cerramiento, de protección, tanto de afuera como de adentro, con todo lo que es barandas y demás, ya que la seguridad, habiendo chicos de 5 y 6 años jugando dentro de la casa, también era como un requerimiento muy fuerte, donde se hacía mucho acento. Entonces, nada, de vuelta, toda Sí, la condición de hierro generaba esas protecciones. claro, exacto. Es como que un poco la búsqueda era tener esta malla de hierro que cerrara toda la casa, pero que no haya una sensación de reja, sino una sensación como más de apertura y no, más de filtro que de límite, ¿no? Entonces esta reja fue un trabajo bastante de ensayo y de prueba, porque queríamos algo que tuviese como una condición un poco tridimensional, que permitiera la protección de los chicos. Hay chicos que arrancan desde los 5 años en el cautismo, entonces necesitábamos que se puedan subir tranquilos a los banquitos que están bajo cada ventana, y que no haya un adulto todo el tiempo teniendo que estar atento a eso, sino que pudieran estar libremente sin peligro por toda la casa. Por eso también las barandas de la casa son metálicas, las internas, y son bastante altas como para que haya una condición de seguridad todo el tiempo. Y bueno, y también... Es lo de la malla, que viene acá, y hay como un pequeño en relación a eso, que tiene que ver también con el material, ¿no? Que es el acento que le estamos dando un poco a esta charla, que en un momento habían sobrado unos cuantos hierros en la obra, algún mal cálculo que seguramente hicimos. Entonces todos esos hierros los llevamos al estudio, al taller que les contábamos hace un ratito, y empezamos a pensar cómo hacer con hierros de obra. Estos hierros que ven acá son los que están dentro de la masa de hormigón, son del 12, donde empezamos a pensar diferentes, primero en maquetas un poco más chicas y después ya en uno, como esta foto que se ve acá, diferentes formas de generar con eso algún panel
tridimensional que tenga por su propia figura, o sea, por su propia morfología, la inercia suficiente como para poder montarse después en obra. Entonces, con los chicos del taller de oficios asociados, que son los que están ahí en la foto, con Manu y demás, empezamos a ensamblar estos paneles que nos permitió después, a través de algunos módulos, pensarlo en cómo se podían transportar en obra, y que después luego, ensamblados en el lugar, nos permitía esta configuración que contaba Gris, de límite y de filtro y de seguridad, y a su vez de soporte de vegetación para envolver a toda la casa. Entonces acá hay como unas pequeñas fotos que demuestran un poco esa intención. Y después otra cosa que también charlábamos recién con Gris, era que también el hierro hacía de límite y de protección también dentro de la casa para la cuestión de las barandas y de toda la escalera y los sistemas de circulación y de seguridad para los chicos. ¿Querés agregar algo más de Casa Scout? No, bueno, un poco también esto, ¿no? La relación con la calle es como una relación diferente a una relación de escuela, es decir, por ejemplo, este portón que se ve acá, cuando hay actividad scout los días sábados se abre completamente, y los vidrios que están, o sea, se puede decidir si abrir los vidrios o abrir el portón, entonces se genera como una conexión con la calle más visual, y a veces los padres cuando van a buscar a los chicos se quedan ahí, pispeando un poco desde afuera. Entonces no propone como un límite, sino todo el tiempo una conexión con la calle y con el mirar y ser visto. En ese tipo de filtros como que nos interesa bastante ahondar, y a veces con vegetación, a veces con material, a veces con estas chapas como la que se ve en la planta baja, que es una chapa que tiene una perforación, unos agujeritos que no sé si se llegan a ver muy bien, que también hace eso del filtro entre el adentro y el afuera. Eso. Después pasamos a otra producción que se llama Una Casa, que tiene un final feliz porque terminó siendo una casita en Uruguay, nuestra primera obra en Uruguay, así que nos hace un poco de nexo en esta charla. ¿Querés empezarla a contar vos, Gris? La casa se terminó construyendo en José Ignacio. Pero lo lindo de este proyecto es que nace como una investigación. Fue un concurso que se hizo acá para arquitectos jóvenes, en donde era un concurso a 2 vueltas, en donde primero se presentaba una idea inicial y después pasaban 15 estudios a la segunda vuelta en donde desarrollabas la idea. Y el llamado a la investigación, al concurso, era un poco vivienda industrializada que atienda a las nuevas formas de habitar. Entonces, bueno, un poco en ese camino de vivienda industrializada que atienda a las nuevas formas de habitar, nos interesaba pensar como en la flexibilidad y en la versatilidad que queríamos que tengan las casas, ¿no? Lo contrario a una casa prefabricada que viene y aterriza en un lugar, sino un sistema que pudiese componer o que pudiese variar y que permitiera distintas configuraciones. Por eso el trabajo fue a partir de estas lonjas, no sé si podés señalar, Gaby, pero estos slides, estos pedacitos. Ustedes ven el mouse, ¿no? Sí. En donde era como un sistema abierto, ¿no? Y a partir de una cantidad de módulos base, módulos cocina, módulos baño, etcétera, uno podía decidir el orden y la alternancia y la cantidad de estos módulos en un imaginario de que en un futuro podías comprarte una cantidad de módulos y con esos módulos componer la vivienda. Y también daba como un grado de posibilidad de crecer fácilmente, ¿no? Si una familia tenía, no sé, más hijos, se podía agregar 3 módulos más base y conformaba un dormitorio, o si habían unidades domésticas diferentes, como esas 2 barras que se ven ahí largas, en donde, no sé, podemos pensar como en un grupo de personas conviviendo. Entonces jugábamos con estas tipologías para pensar distintas configuraciones, también pensando en terrenos libres, terrenos entre medianeras y demás. A ver si... Claro, y acá estas láminas de acá, por ejemplo, muestran una posible tapabilidad, en donde arranca con una casita chiquita que son 2 ambientes, después se le agrega
una especie de galería o patio con un home office, un escritorio, y después se le podrían agregar 2 dormitorios más, con un baño más, el módulo vestidor y demás. Un poco el final del cuento, porque el concurso bueno, había como una intención un tanto megalómana del empresario argentino, ya los empresarios argentinos que tienen esa condición un tanto megalómana, y el loco quería armar una fábrica para armar más de 1 millón de viviendas por año, bueno, todo el curso que tenía en Uruguay como en Argentina. Bueno, de ese 1 millón de viviendas se hizo solo una, que es esta que estamos viendo acá en la foto, y por suerte, digo por suerte porque había 5 estudios ganadores de este concurso, y la persona que eligió de los 5 esta casa es una actriz, Calu Rivero, que por ahí algunos la conocen, eligió la nuestra, entonces tuvimos la posibilidad de terminar un poco todo el cuento y de haber hecho un poco la investigación que contaba Gri y también la materialización de la obra. En ese sentido, nosotros cuando viajamos a Uruguay para ver la situación que estaba la construcción de su casa, porque este empresario lo había hecho con su industria hasta que la industria cierra en el periodo anterior del gobierno, por razones obvias cierra, y queda como medio abandonada. Cuando nosotros llegamos al lugar nos enteramos que finalmente el sistema que él tenía de fabricación era de PVC, eran unos paneles de PVC, y al haber estado 1 año y pico a la intemperie se había derretido, bueno, había sido todo realmente un fracaso el sistema que él proponía. Pero el sistema que nosotros habíamos ideado todavía permitía seguir pensando en estas lonjas que se podían adosar y configurar la casa que Calu quería, y de vuelta ahí empezó, bueno, qué material podía ser el adecuado, y ahí por una condición también política y que tiene Uruguay, ustedes estaría bueno que la cuenten mejor, nosotros averiguamos, investigamos lo que pudimos, pero entendemos que tienen como todo una política forestal y de crecimiento de madera y demás, entonces averiguando con la gente del lugar, entendiendo los saberes populares en relación a eso, cambiamos la tecnología, se lo propusimos a esta clienta, ya más individual que por la fábrica, y pensamos toda esta misma estrategia entonces, el resultado es un dentro, es toda de CNE, que es ese que ya por fuera, está revestido con esta madera, que finalmente le dio como una condición térmica mejor, porque el sándwich final es bastante ancho. Bueno, sí, lo que nos dejaba pensando también es que en esto que el promotor proponía, que eran unos módulos de PVC sin revestir de alguna manera, a nosotros nos empezaba a cerrar más y a parecer mucho más posible que estas lonjas fuesen de madera y fabricadas en talleres, que de alguna manera pudiesen como armar el círculo de la industria propia que tenemos y de la fabricación, y pensar que estas lonjas podían ser hechas con madera por dentro y por fuera, y la estructura también, y de esa manera sí poder pensar como toda la fabricación industrializada, pero como con una visión un poco más local que la del PVC, que era una extrusora, que, qué sé yo, apenas hubo un cambio de gobierno, terminó cerrando y fundiéndose, entonces que no se bancaba como una continuidad, que era algo muy específico. De vuelta, ¿no? Como lo material, lo social y lo político, lo vemos como muy alineados, como dentro de la misma problemática, y nada, poco a poco estamos como metiendo la nariz en todo eso, como para entender un poco también cuáles son los insumos que nos permiten estas estrategias de diseño. Sí, acá en esta foto se ve como este paño negro, el de la fachada cortita de la casa, digamos, que es ese PVC que tenía en ese momento, y la casa terminó como tomando algunas cuestiones que ya se habían empezado con el promotor anterior, y a partir de ahí nosotros como repensando cómo poder terminarla, cerrarla y pensar su material final. Entonces por eso tiene como un híbrido entre algunas cosas de PVC y algunas cosas de madera. Bien, esta creo que es
una de las últimas producciones que trajimos para mostrarles. Se trata de un edificio de vivienda también, creo que lo visitaron ustedes, no lo recuerdo, que es en Juan Azurduy, es en el barrio de Núñez, de Cava. Y de vuelta empieza con esta fotito tratando de llevar aún más al límite esta relación que tiene el ladrillo y sus diferentes formas, formatos y configuraciones entre ellos, para que nos dé de vuelta estos filtros y estas pantallas, que también es algo que nos interesa mucho, el pasaje de lo que es la ciudad y el interior privado de una vivienda. Y en ese sentido, este proyecto que está acá, que también está en un lote de 866, no sé si Montevideo tiene la misma vara de lotes, corríjanme, no, bueno, ustedes usan otra, pero en Buenos Aires es 8 metros con 66 centímetros, viene de una vara del ferrocarril inglesa y toda una traducción muy difícil de rastrear, pero finalmente nos quedaron lotes de ese ancho, que es muy incómodo a la hora de proyectar, están viviendas un poco o comprimidas o muy holgadas, bueno, es una medida bastante rara. Y además vieron que Buenos Aires tiene esta cuestión de las medianeras que es muy heterogéneo, ¿no? No es para nada es una configuración homogénea, sino que el paisaje urbano de Buenos Aires es 100% heterogéneo. Y en este caso teníamos un lote donde tenía una escuela hacia la izquierda de esta axo y hacia la derecha una casa muy baja. Entonces las medianeras iban a quedar desprotegidas, o sea, no tenían medianeras previas y porque había una escuela pública, sabíamos que por muchos años eso no iba a cambiar. Entonces se nos presentó un proyecto bastante peculiar para estar en el medio de la ciudad, es que era medio exento, como un objeto exento dentro de la configuración morfológica del barrio. Entonces, en ese sentido, no solo pensamos la fachada, como solemos hacer casi siempre, porque de vuelta las medianeras están tapadas por sus vecinos, sino que empezamos a pensar una relación del material, no solo en el frente, sino en todas las vueltas que tiene, o sea, las 4 fachadas que tiene el edificio. Y era un poco más ambicioso pensarlo así, y también un poco más costoso, entonces pensamos cómo con un único material podíamos darles diferentes formas y estrategias dentro de la relación del ladrillo para poder ir tomando todas las vueltas e ir respondiendo con algo parecido a lo que hemos hecho en la casa Búho, en la casa que estaba en La Plata, que les comentamos hace un ratito, la de Procrear, cómo utilizar otras operaciones para poder cumplir con las respuestas que queríamos de asoleamiento, de filtro de luz, de relación con la ciudad, etc. Bueno, y finalmente se dieron estas configuraciones espaciales, también ayudándonos con una relación de tipologías que se iban trabando, no todas las tipologías de los pisos son iguales, sino que el primer piso y el tercero es la misma tipología, y el segundo y el cuarto es otra, entonces generan como estos vacíos que están acá, que se ve quizás acá en la foto, entonces la persona que sale a su balcón tiene una relación espacial muy diferente a la que sale de otro balcón, o de la que sale de otro balcón, entonces eso también le daba como una identidad diferenciada a estos edificios de vivienda que por una cuestión comercial o inmobiliaria suelen ser como muy apilados y muy iguales una unidad que la otra. Entonces pensábamos cómo de vuelta con una estrategia material poder dar cierta diferenciación en el estilo de vida y en la forma de vida de cada unidad. Y además también nos gustaba esta morfología porque rompía un poco esa sensación de saber cuántos pisos tiene, ¿no? Es como que es de difícil lectura la fachada del edificio finalmente, y uno no sabe si el edificio tiene 3 pisos o 4 o 5, tiene 4 concretamente, pero también descomponía un poco esa cuestión fragmentaria, ¿no? De pisos apilados, sino que empezaba a ver como una composición más totalizadora, entendiendo de vuelta que el edificio iba a estar como exento. No sé si hay una foto de una perspectiva de la calle, pero se lo ve como muy, muy solito ahí en la cuadra. Y bueno, esas relaciones también pasaban dentro de la tipología, donde pensábamos tipologías muy flexibles para los nuevos modos de habitar, no pensar más que los departamentos tienen que ser para una pareja de personas que después va a tener hijitos, sino que hoy las formas de habitar en la ciudad son muy diversas, con igualdad de género, o con home office, o bueno, de diversas formas hoy se habitan los espacios, entonces
nos preguntamos cómo la arquitectura puede traducir esa diversidad de formas de uso, y siempre nos gusta pensar que sea con el grado de libertad más amplio. Entonces los núcleos sanitarios y de cocina están dentro de estos box de madera y todo el resto está liberado. Y después con unos paneles que se desplazan se pueden configurar espacios más clásicos, como una habitación, un living, un estar, una cocina, ¿no? Pero la estructura es como esta y después uno lo puede configurar y reorientar según sus prácticas de uso. Acá se ve un poquito esa foto que les comentaba, donde se entiende un poco que el material envuelve a todo el edificio y que le va dando diferentes características, entendiendo los pisos de arriba, los de abajo, los filtros, etc. Bueno, este es otro edificio que es en Araos. Yo voy tratando de callarme un rato y dándole la palabra a la socia. Bueno, sí, es un edificio como una tipología similar a la que contó Gaby recién, a la del otro edificio, y es un poco esto una despedida a este tipo de edificios, porque ahora en Buenos Aires cambió el código urbanístico, y este tipo de edificios como que van a dejar de existir, o por lo menos el código nuevo no los promueve más. Promueve edificios mucho más compactos y sin la necesidad de tener estos patios en el medio. Más allá de que también cambiaron como las alturas de las zonificaciones de la ciudad y demás. Entonces, un poco sabiendo que iba a pasar todo eso y que era un momento previo al cambio de código, bueno, es como una despedida al R2B1, que es una tipología bastante querida por nosotros y por muchos, porque generaba como un departamento con cualidades de casa y no tanto con palier cerrado y caja de ascensor, ¿sí? Sino unas circulaciones abiertas y una relación con un patio que estaba buenísimo. Hablo en pasado porque ya cambió todo esto, ¿no? Bueno, entonces acá también, entre estos dos torrecitas verticales que arman el edificio, está el acceso, y vuelve a aparecer el ladrillo como material quizá para los cerramientos, pero en realidad el edificio es como que se organiza un poco más sistémicamente a partir de una estructura de hormigón, y después de la estructura de hormigón, la aparición de estos paneles metálicos, que son un bastidor completo que tiene como un marco que aloja una ventana, aloja también la baranda donde está apoyado Gastón, que es nuestro otro socio, y ahí atrás se ven las carpinterías, que también tienen un marco metálico y unas hojas de aluminio. Entonces, una vez que estuvo la estructura de hormigón terminada, aparecían estos box, estos paños metálicos, que después incorporaban las hojas de los vidrios y el revestimiento del ladrillo, que en realidad se componía de una cara de chapa, de un bastidor de chapa que da al lado interno del departamento, y un revestimiento como cerramiento de ladrillo que da a la calle con una aislación poliuretánica en el medio. Entonces, ahí donde está ese cuadro rojo, es la chapa, que forma parte de todo este frame, de todo este bastidor metálico, y el ladrillo queda del lado afuera. Y también en estas tipologías, y en relación a esto que contaba Gaby de la incomodidad del 866, que tiene una medida que no te deja armar como 3 espacios cómodos y te deja 2 muy grandes, entonces siempre hay como una cosa medio trabada en la resolución de estas tipologías. En este caso lo que hicimos fue dividir el 866 a la mitad y generar estos ambientes, que son ambientes de 33 metros cuadrados, pero que con esta L, o con esta resolución en la fachada, que también se va alternando, permitía como la generación de este lugar, que es como el lugar de la cama, y en otros departamentos fue usada como lugar de trabajo, y que con solo ese mobiliario que se veía antes, el de madera, podía configurar el espacio de la cama sin necesidad de muebles extras y demás. También, si se fijan arriba, hay una especie de guía dejada en el hormigón para una uña, para después poder alojar una guía y poner eventualmente una cortina o un panel para cerrar ese espacio. Y acá también, digamos, todas las circulaciones del edificio buscan... Sí. No, eso, que después estos dos bloques están articulados por toda una circulación, que también combinaba otro material, en este caso el hierro,
y después la conformación un poco de la habitabilidad de esto es medio parecido al de Juan Azurduy, así que no hace falta contarlo mucho más, pero sí por ahí decir que tanto en el edificio de Juana como en el edificio de Araos se dio una condición linda, que es que estos espacios de vacíos en el acceso o en los palieres abiertos y demás, terminó dando también unos lugares de encuentro entre vecinos, y se terminó como conformando cierta comunidad y cierta identidad en las personas y los vecinos que habitan cada edificio, que la verdad que para nosotros fue una sorpresa y fue muy festejada, porque se han hecho muchos eventos, tanto en Juan Azurduy como en Arados, de los mismos propietarios, eventos abiertos incluso. Me acuerdo en este edificio hay una escritora bastante conocida acá en Buenos Aires que se llama Silvia Hoppenheim, que tiene su estudio en el primer piso con una biblioteca muy grande, y ella en todas las primaveras, bueno, este año por supuesto que no, hace un evento en la planta baja donde pide a todos que saquen sus autos, y se da unos eventos muy lindos, que eventualmente podemos incluir algunas fotos, creo que ahora no están. O también en el local de abajo, este que está acá, había quedado disponible por una cuestión también de código, donde todavía no podía como ni escriturarse, ni venderse, ni nada por el estilo. Entonces, en vez de dejarlo ahí unos cuantos años hasta que ese problema burocrático que siempre sucede en la municipalidad se destrabe, nosotros se nos ocurrió una idea con unos colegas de llamarlo a este lugar disponible, y justamente que esté a disposición de un poco nuestra cultura arquitectónica, artística y de diseño, y se armó un ciclo muy lindo que duraba una muestra por mes, donde estuvo, por ejemplo, en este caso, Arturo Perusotti, que es un arquitecto, artista, iluminador, que armó toda esta estructura dentro del lugar, o en este caso los chicos de Somos Nu, que son diseñadores industriales y arquitectos, que junto con Silvio Tinello armaron esta otra muestra con unos productos biodegradables que reemplazan los polímeros, bueno, etcétera, etcétera. Ahí se lo ve a Silvio con todos sus productos derramados por el vidrio. Y nada, esta foto es linda porque demuestra un poco ese espíritu que termina dando no solo la relación privada de todos los departamentos, sino que la configuración total del edificio por lo menos habilita una puerta, abre una puerta a este tipo de encuentros y de cuestiones donde el edificio deja ser una cosa ahí autónoma y se convierte en un rol y un articulador social y cultural dentro del barrio. Y eso es algo que también estamos como repensando en las futuras producciones, en cómo cada vez que haya más este tipo de espacios y de configuraciones para que la gente se encuentre, la gente se relacione, que el edificio mismo brinde la posibilidad de, si hay que generar algún tipo de evento, su propia estructura sea lo suficientemente flexible para que eso suceda, bueno, y todas las problemáticas propias de la arquitectura, pero entendiéndolas y traduciéndolas a nuestro contexto y a nuestras posibilidades tecnológicas y de materiales y de todo lo que veníamos un poco charlando. Esta última muestra es justamente del estudio A77, de la cual hoy formamos parte dentro de la cátedra. Y este creo que es el último, faltaba uno más. Ustedes cuértennos, Lucho, cuando vos digas fin. Nosotros, yo por lo menos voy bárbaro. Bueno, Sí, nos avisás, porque nosotros nos Mm. malentonamos y charlamos mucho. Adelante, sí. Este creo que es el último proyecto, que es el de Hello Wood. No sé si querés que lo cuente yo, Gri, o lo querés contar vos. Contalo vos. Yo te ayudo, dale. Dale. Este proyecto es un proyecto, no sé si conocen, es un festival que viene mucha gente de todo el continente, que se da en Entre Ríos, en Ceibas. Es un proyecto copiado de Hungría, que también se llama Hello Wood, y es una propuesta muy sencilla e interesante, sobre todo para los estudiantes de arquitectura, porque ellos proponen llamar por concurso a 10 estudios que con 1 kilómetro de madera, de un listón de 2 por 2 pulgadas, construyan una instalación con una temática dada, ¿no? Entonces,
abren a concurso a principios de año, la gente se presenta y ganan 10 concursos, 10 proyectos. Ellos brindan toda la madera y brindan el lugar, que es un campo muy grande, y después se arman equipos de 10 o 15 estudiantes que acompañan a ese estudio en la materialización. Entonces nada, justo para nosotros que nos gusta mucho todo ese tema, nos vino medio anillo al dedo, nos presentamos y tuvimos la suerte de ganar, el año pasado no, sino el otro, en un llamado que se llamó contención, ¿no? Como siempre hacen como un juego de palabras, entre tensión y contención. Y en ese sentido, entendiendo que había que hacer esta producción, que era un artefacto, que ellos ni siquiera te lo precisaban, simplemente te ponían estas condiciones, que te entregaban la madera y que vos tenías que construirlo, tratamos de usar estas mismas lógicas, de entender sociopolíticamente dónde estábamos trabajando, y en este caso era en este lugar Ceibas, que es, si ven mi mouse, es esta provincia que está acá, de Entre Ríos, en este puntito que está ahí. Y entonces, un poco con la imagen anterior de este sistema agroexportador, de la cual Argentina nació, vive y sigue viviendo, con todo lo bueno y todo lo malo que eso implica aún, nosotros nos gustan mucho estos 3 mapitas, ya que, fíjense el correlato que hay entre los 3, ¿no? En el primero, el de la izquierda, está indicada la relación demográfica que tiene nuestro país. Entonces, lo más oscuro es lo más denso, y lo más clarito es las provincias que tienen menos habitantes. En el mapa del medio está la relación de la fertilidad de la tierra. Lo más rojo es la tierra menos fértil, menos productiva en realidad, y el color más verde es más productiva, o sea, más fértil, además más productiva, porque es llana, es de fácil producción. Y fíjense que coincide con el último mapa, que es esta cuestión extractivista y medio ¿cómo se dice? Colonialista, del trazado de vías férreas de los ingleses, ¿no? Que vinieron con toda su hipertecnología post revolución industrial y dijeron qué lindas estas tierras para extraer todo lo lindo y bueno que tienen. Entonces generaron esta red ferroviaria, fíjense que coincide exactamente con la parte más productiva de nuestro suelo y con la parte más densificada. Entonces, esta relación entre cómo habitamos, cómo vivimos y cómo usamos nuestros recursos del suelo, nos gustó pensarlo para hacer esta propuesta para Hello Wood. Entonces entendemos que hoy, esta es una foto más actual, sigue pasando exactamente lo mismo, sigue siendo una lógica 100% extractivista, la que genera una economía y en todo caso las relaciones sociales en las cuales vivimos, y que son las mismas de principio de siglo, ¿no? O sea, seguimos estando con la misma lógica y no dándonos la posibilidad de reinventarlas o repensarlas para ver si en algún modo podemos tener alguna evolución social al respecto. Y tratando de traer esto y en forma más metafórica o más abstracta, porque es un tema quizás demasiado complicado para que la arquitectura lo atienda, y mucho menos en un concurso de estudiantes en la provincia de Entre Ríos, nos gustó agarrar al elemento tolva, que es el que estamos viendo ahí, que es un poco el último elemento que se utiliza para pasar de la vía terrestre a la vía marítima. Estas tolvas están en las orillas del río, creo que acá están las famosas tolvas, donde el cereal se pasa a los barcos y los barcos los llevan a Europa, América, etcétera, etcétera. Entonces, tomando ese artefacto de la tolva, nos inventamos este dispositivo que justamente lo llamábamos tolva, donde a través de unas maderas se conformaba esa relación espacial de la tolva, y después, usando tensión, que era un poco el llamado de este concurso, que se llamaba contención, armar una especie de cama de madera, todos con trocitos de madera, porque el material que ellos te habilitan es solo estos tirantes de madera, y en algunos casos también estos fenólicos, que nosotros también utilizamos. Entonces la idea era, poder subirse a esa tolva reinterpretada, incluso invertida, y metafóricamente o poéticamente también que haya como cierto traslado de la materia, en este caso acostada ahí desde el suelo hacia el cielo, ¿no? Porque tenía una condición espacial muy linda que quedaba marcado
al cielo, que no sé si hay alguna foto al respecto de eso. Pero bueno, esto es todo el equipito que trabajó ahí en Tolva, fue muy divertido, fue como una semana de laburo intenso, y ahí quedó un poco el bicho ahí montado. Lo traíamos por eso, porque quizás acá el material ya estaba dado, no es que podíamos investigar mucho su trazabilidad o su configuración, cómo se produce, pero sí tratamos de llevarlo por otro lado, quizás más político y social, que en todo caso también nos da muchas pistas de por qué estamos donde estamos y producimos como producimos y cuáles son nuestros insumos a la hora de proyectar. Y esto sí, ya es lo último, lo cuento yo porque es un poco la actividad que tenemos también en el taller. Gri está en Taller Nación, que es una cátedra nueva que empezó el año pasado, y nosotros estamos ahí con Gastón, que está en pantalla, y Gustavo Diegues, que está atrás, en la cátedra 7.7, y esta es un poco todas las producciones que venimos haciendo, que no tiene sentido ahora contarlas, ustedes deben estar en la misma, y en todo caso será lindo generar otros encuentros para compartir un poco la producción académica que venimos armando. Y nada, creo que esta es la foto final, que representa un poco también ese espíritu grupal y de trabajo que tenemos. Estamos en Los Andes, que es un barrio que está en Chacarita, que es donde tenemos el estudio. Así que bueno, creo que, no sé, Gris, si querés agregar algo más, ya cerramos. No, nada más. Cerremos y sobre lo que quieran conversar o volver, lo podemos hacer, obvio. Sí. Bien, a mí una cosa que me gustaría comentar, debo agradecerles pila porque estas obras que mostraron, además debo agradecer la contundencia, la claridad de hacer una conversación relativamente corta con obras muy contundentes, muy productivas para evaluar. Y me quería hacer una cosa porque fui tomando apuntes de todo lo que venían hablando, porque curiosamente, y esto no está fabricado, no está pensado de antemano. Yo no tenía, he visto todas sus obras, me encanta una cantidad de cosas, pero ahora cuando la empezaron a explicar, empiezan a caer una cantidad de fichas de la proximidad conceptual que tiene nuestro taller con lo que ustedes hacen. Porque realmente es importante. Digo, si los estudiantes estuvieron presentes, ahora los que están presentes, la primera conversación que hicimos, que habla de los 5 atributos de la arquitectura, que es básicamente la propuesta que el taller llevó hace ya 7 años cuando se presentó al Consejo y se evaluó para desarrollar una idea de cómo entender la arquitectura, están todos los puntos tratados. Y me parece que está buenísimo porque me parece como verificar una idea de que la arquitectura se construye con la observación de lo colectivo, con la observación de los procesos, con la capacidad que tienen las cosas de poder explorarse nuevamente, de utilizar el proyecto como una especie de espacio de experimentación permanente, pero no perder de vista, y esto es muy importante, porque acá, por ejemplo, la facultad nuestra discutió durante 4 años cuál era el nuevo nombre de la facultad, y pasó a ser Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, pero había gente que quería llamarla Facultad de Proyecto. Y yo entiendo que en realidad no existe proyecto si no hay arquitectura, o si no hay un objeto definitivo. Entonces, en realidad, es más importante el objeto al que llegamos. El proyecto en realidad no es una disciplina, sino una cantidad instrumental de reflexión y conocimiento para poder llevar a cabo la disciplina. Y la disciplina es lo que nos trae. ¿De dónde sacamos problemas de innovación como los que plantean ustedes? Y de experimentar, de investigar, de sacar adelante cosas, de ver cómo además el proyecto no tiene una condición lineal y tiene una potencialidad de investigación muchísimo más potente que el método científico, que el método absolutamente probado, porque hace sobre el ensayo y el error, innova desde el error inclusive. Y asocia estos temas, me pareció interesantísimo esto último que hablabas, porque cómo uno reflexiona a través del territorio. En la charla que yo me refiero, que tiene que ver con el taller, hablaba del palimpsesto del terreno antes de colonizarlo, donde tenés una gran llanura, donde no pasa nada, pero que terminás poniendo una cuadrícula, resolviendo padrones que llevan a la cuadrícula, la medianera como
como torre insignia. En este curso de este semestre, todos nuestros cursos están trabajando con proyectos entre medianeras, porque entendemos que la medianera, esta idea de la construcción de la cosa que se arrima una a otra, tiene una condición impresionante de construcción contextual y no de construcción independiente del. Entonces, todas estas cosas me parece que son sumamente interesantes. Y digo otra cosa que de plena sinceridad, no le había prestado la atención genérica, sino que a veces cuando llegan las montañas de revistas al estudio, uno mira la cantidad de imágenes, digo, la parte programática que se ve que no la tenía presente en la Casa Scout, por ejemplo, ¿no? Que me parece que también esta idea de encontrar una innovación material para resolver además un problema, un tema programático novedoso, diferente, que trabaja desde una lógica del grupo, también de lo colaborativo, me parece que es sumamente interesante. Cómo además la meten dentro del urbano, cómo genera esa cubierta verde, preocupados también por otra cosa que no es nada más. Hay un concepto que nuestra facultad está manejando, esto lo digo para los estudiantes, que digo, y yo lo discutía los otros días en el diploma de posgrado, porque se habla de la sustentabilidad, y como que el manejo energético y una cantidad de cosas que hablan de listas de chequeo para cumplir con lo políticamente correcto, ¿no? Funciona, tal. Y en realidad lo más importante no es esa, la sustentabilidad de lo políticamente correcto para que todo cumpla con un país sustentable, tal. Es pensar desde cómo genero desde la materialidad, la trazabilidad del material hacia atrás, la trazabilidad del futuro, la construcción del colectivo, la construcción del futuro patrimonio, tiene que ver con ideas de sustentabilidad básicamente. Pero me parece que la obra de ustedes se acuna en ese lugar y me parece muy interesante realmente. Lo del territorio, vuelvo a lo del territorio porque también me llamó la atención una cosa que mostraste, porque digo, para nosotros el Uruguay es exactamente igual a lo que ustedes cuentan de Buenos Aires. O sea, todas las carreteras, todas las rutas, ¿dónde van? A sacar todo lo que se pueda sacar por el lugar que comercia con el mundo. A nosotros pasa lo mismo, todo viene a Montevideo, punto. Tenemos no sé cuántos metros de costa y el puerto está en Montevideo, cuando fue una ciudad no fundada para ser puerto, ¿no? Debe ser contradicciones, pero que en realidad muestran que la sociedad es muy compleja y que la arquitectura es reflejo de la complejidad de la sociedad, ¿no? Entonces, me parecía importante poner todas estas cosas sobre la mesa, porque son las cosas que trabajamos en proyectos y son además las puntas de posibles investigaciones o de posibles trabajos de investigación. Cada vez estoy más convencido que el trabajo de investigación en arquitectura no pasa por saber cuántos arquitectos o las historias de los arquitectos, lo que pasa es que forma parte de la historia, que es muy importante, todo, sino forma parte de esto, de experimentar con el proyecto para ver cuánto podemos innovar a partir del proyecto y qué nuevas arquitecturas podemos generar. Y bueno, no, pero realmente me parece que todo este planteo que ustedes hacen genera esta posibilidad de desarrollar este pensamiento. No todas las cosas son trasladables a nuestro punto, además a nuestro medio. O sea, hay algunas cosas, es curioso, esto también es como una dualidad. Ustedes están por abandonar lo que nosotros queremos lograr, ¿no? El tema del TH porteño era, todos estamos trabajando, tratando de lograr edificio bajito, que se interrelacione de otra manera, que tenga iluminación, que mejore la habitabilidad y que mejore la densidad de barrios, y ustedes hicieron como un cambio, se van a la compactación, y nosotros venimos de una ciudad que tiene una normativa extremadamente compacta y que está dando una cantidad de problemas también, ¿no? O sea, está bueno verse como un espejo que refleja dos cosas distintas, ¿no? Lo mismo con la casa cuando planteabas el tema del tema de la forestación y la materialidad que nosotros manejamos, que sí, que hay un tema. Me gustó mucho, y les digo porque esta cosa de cuando hablan de lo social, lo político, lo material, para mí son condiciones básicas de cualquier problema arquitectónico. Están todos esos problemas y nosotros lo que hacemos es encontrar el proyecto, encontrar la solución a cómo configurar esas cosas, porque me parece que realmente está bien interesante como lo plantearon. La verdad que agradezco muchísimo porque me pareció una charla muy linda, muy linda.
Muchas gracias, Héctor, pero con lo que decías me quedo con algo que 100% de acuerdo y digo, qué suerte que no se llamó Facultad de Proyecto, ¿no? Porque es un poco corrernos de ese rol resolutivo, de que llega un problema y nosotros, ¡pum!, tiramos un proyecto como resultado. Y poner al arquitecto en un rol un poco más pensante, que entienda la coyuntura territorial, que entienda los problemas políticos, que entienda que la elección del material responde a algo, responde a política del país, a economía, a temas sociales. Entonces es lo contrario a ser una maquinita que resuelve proyectos. Es poner al arquitecto en un rol social y político también. Sí. Sí, y ya que hablamos de facultades, yo me agarré de otra frase que dijiste, Héctor, que es la investigación, ¿no? ¿Cómo pensamos nuestras universidades? Quizás, no sé, primero que investigación se piensa mucho para posgrado, ¿no? En el mejor de los casos incluso. Me parece que la investigación es un problema de base, me parece que todos deberíamos empezar nuestra formación con una pata muy fuerte en investigación, y que la investigación, claro, no está atada a la historia, que la investigación sea un insumo proyectual, o sea, que uno investigue para generar nuevos insumos proyectuales, y que esos insumos nos empiezan a incorporar desde los primeros años de la carrera. Y si después hay como una formación un poco más extensa, en posgrado, maestría, doctorado, lo que fuese, en investigaciones quizás más duras, bienvenidas sean también, pero me parece que descindir del proyecto de investigación es difícil. Yo hoy lo veo así como difícil, debería estar como mucho más amalgamado dentro incluso de los campos pedagógicos de nuestras universidades. Totalmente de acuerdo, digo, ustedes lo deben saber, pero digo, yo tengo además la dirección del diploma de investigación proyectual de la facultad, y la verdad que en 4 ediciones se han logrado cosas maravillosas, porque básicamente trabajan los docentes, pero estoy bastante ofuscado con cosas que pasan en la facultad donde se cambia la vara del problema que genera la investigación de proyecto a la retórica, a la de encontrar una condición de escritura, porque como todo el sistema que nosotros de doctorados y de maestrías y de funcionamientos de posgrado están focalizados al modelo científico, nos quedamos sin ninguna posibilidad de ver cómo eso influye en el modelo de la innovación, que es por el lado que me parece que la arquitectura se va a salvar, ¿no? O sea, creo que tenemos que pensar desde este lugar, hemos dejado de pensar en el sentido de lo material, y del trabajo con las manos, de entender los oficios. Creo que ustedes dijeron una cosa que está muy interesante, hablar de la calidad del oficio que se va perdiendo. Y eso forma parte, mira, mañana y pasado acá es el Día del Patrimonio. Y lo que se debería hablar el Día del Patrimonio es cómo hay algunos oficios que en realidad no es verlos con nostalgia, de mirar lo que perdimos, mirar, no, en realidad cómo con estas cabezas podemos hacer otras cosas de futuro. Y bueno, eso es un tema interesante, porque, por ejemplo, cuando hablan de la carpintería, de meter el carpintero adentro de la obra, no están hablando de meter el carpintero artesano dentro de la obra, están hablando de meter un carpintero que trabaja con las máquinas de corte industrializadas y no sé cuánto, pero trabaja dentro de la obra porque ve el problema desde el otro lugar, no desde el lugar del tipo que arma un catálogo de muebles de cocina. Que es a lo que nos están obligando a hacer los arquitectos, a decir, ¿cuánto? Yo tengo tantos módulos porque fulano me va a suministrar esos módulos, punto. Claro. No pasa otra cosa. Y eso me parece que nosotros tenemos que en algún momento decir, paren la máquina y miremos desde otro lugar, ¿no? Eso me parece que es así. No quiero hablar más, quiero que alguna gente participe más y haga preguntas. Yo ya hicimos lo que correspondía. Yo arranco con las preguntas. Coincido con casi todo lo que dice Héctor. De hecho, también tengo anotaciones, pero sería volver sobre lo mismo. Arranco por agradecerte enormemente, una tontería, Gabriel, por decirle bicho a los aparatos. Si ves caras, ahí se están todos riendo, porque es un término que yo uso y todos se ríen. Es un bicho, es algo que tiene vida. Y
Y no, desde compartir todo esto que está diciendo Héctor, hay una cuestión que capaz que está buena para los estudiantes, sobre todo que la explayaran un poquito, y es que en casi toda la charla, más bien hubo como un acento en lo material y en el ensayo, y en el taller y el laboratorio. Las varillas de Arauz, no, perdón, de la Casa Scout, cuando las mostraban sobre el final, que también aparecían al principio de vuestra charla, ensayando, y más bien estaban centrados sobre eso, y en determinado momento, creo que también en Arauz, no sé si Griselda o vos, medio al pasar, hablaban refiriéndose al cambio de código, nomás del encuentro como articulador barrial, ¿no? Y de la preocupación por las propuestas tipológicas que sean flexibles, que tengan que ver con las formas de habitar contemporáneas, ¿no? Y me preguntaba un poco, que de repente para los gurises no está tan claro, por dónde va el ensayo, que seguro lo hay, ¿no? En ese ámbito, ¿no? En el ámbito material, el lugar físico es el taller, y está clarísimo, ¿no? que hay propuesta y ensayo ahí. Me gustaría un poquito más sobre esto otro. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Sí, sí. Eso. Los maté. En principio, Sí. solo aclarar que sí, que la charla nosotros la orientamos para el lado del material, pero claro, que la arquitectura no termina ahí, ¿no? Como que tiene como otras problemáticas, ¿no? Esta relación programática o de modos de habitar que vos contabas, Lucho, recién. Quizás, no sé, habría que hacer como la misma recorrida de las imágenes, pero contando esas otras preocupaciones. Para mí, mi opinión, ahora sí tendrá la suya también, para mí ahí estás muy condicionado con el encargo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. O sea, digo, no es lo mismo hacer un edificio de viviendas en el medio de la ciudad que hacer un edificio o unas viviendas en una situación más rural, o incluso la actividad inmobiliaria restringe muchísimo, ¿no? Como puede ser la configuración de las tipologías, en el sentido de que hay barrios donde tipologías se venden y hay otros barrios donde tipologías no se venden. Entonces todas esas averiguaciones, por supuesto que uno las pone dentro del guiso que tiene que revolver a la hora de pensar todas las variables que conciernen a un proyecto. A nosotros nos gustan mucho las variables que van por el lado de la investigación y de lo material, pero casi estamos obligados a tratar de atender a muchas otras más. En cuanto a las relaciones de modos de habitar, que creo que te referías un poco de eso, Lucho, vos, un poco lo contamos con Casa Scout, con los edificios, de pensar los ambientes lo más flexibles posibles, y ahí que desplazándolos o reconfigurándolos permiten como nuevas formas de apropiación del espacio. No sé, pienso en las teorías de la Catoni Basal, ¿no? Como la cáscara, el envolvente y el contenido. Hay como muchas inquietudes que nos atraviesan, quizás no lo tenemos tan clarificado, no lo podemos quizás visualizar tan catalogadamente, pero sin duda cada producción tuvo algún tipo de reflexión al respecto. No sé, y vos, ¿qué opinás? Sí, no, pienso que atender como las formas de habitar y las nuevas cosas que van necesitando, digamos, las nuevas tipologías o los nuevos espacios que se van necesitando, es algo súper dinámico y que forma parte de una pregunta súper amplia que a nosotros nos encanta y que tiene que ver con la pregunta que hace el curador de la Bienal de Venecia para el año que viene, que es ¿cómo vamos a vivir juntos en el futuro? Y ante esa pregunta que Hashim Sarkis hace para la próxima Bienal, que va a ser el año que viene, es cómo vamos a vivir juntos entre nosotros, como comunidades,
cómo vamos a vivir juntos en relación al planeta y a las otras especies. Y frente a esa pregunta, y frente a la pandemia y a la cuarentena que todos pasamos, es, bueno, ¿cómo son estas relaciones de comunidad que se hacen en este tipo de conjuntos de viviendas, como el de Juana Zurduy y el de Arauz? ¿Hace falta los amenities típicos que vemos en las inmobiliarias, que dicen que tienen piscina, sauna, gimnasio? ¿O hace falta quizá una planta baja para poder charlar con alguien? ¿O un espacio intermedio para tomarse unos mates? ¿O para que dos mamás conversen mientras cuidan a los chicos? ¿Qué es lo que realmente hace falta para estas pequeñas comunidades que son 12 unidades, 16 unidades? Y hacernos esa pregunta desde un lugar así genuino y honesto de cómo creemos que tenemos que vivir y sacarnos el sauna de encima, que no sabemos de dónde viene, y pensar realmente qué necesitamos para estas pequeñas comunidades. Qué lindo un sauna hoy, ¿no? Me encantó lo del sauna. Si me permiten unas palabras nomás. Sí. Nada, me gustaría también, desde mi lugar, agradecerles la generosidad que tuvieron en compartir los procesos y los sentimientos que pusieron en cada proyecto. Los procesos porque en realidad me parece una parte fundamental y donde uno más aprende y puede conocer y entender, y no solamente ver la foto final de qué lindo que quedó, sino todo ese proceso que, como decía un poco Héctor también, parte de esa investigación, de trabajar con esa materialidad en paralelo con ese programa que se está realizando, ¿no? Y por otro lado, pensar un poco el valor que tiene la investigación en cuanto a los materiales, al contexto, a ese barrio, a esa calle, cómo juega esa relación, qué empieza a implicar nuestro proyecto en ese lugar, en ese contexto. Y por otro lado, valoro mucho esa calidad espacial, humana, si se quiere, de estar, que se nota en los trabajos de ustedes, de pensar en esas personas que van a estar habitando, ¿no? Y cómo lo pueden llegar a habitar dentro de determinadas medidas que se tienen, etcétera, ¿no? Pero bueno, nada, me parece un gesto excelente, buenísimo y muy amigable en el sentido de mostrar el proceso como el paso a paso de dónde fueron saliendo determinadas formas, determinadas, cómo se jugó con determinados materiales, que es como realmente donde se empieza a ver el valor de esa obra, cómo termina después el proyecto final, ¿no? No solamente para nosotros como docentes, sino para los estudiantes, que les aporta muchísimo el entender cómo es ese trabajo proyectual, cómo son esas diferentes etapas y cómo desde esa experimentación se logra la innovación, en realidad pensando en las personas, ¿no? Nada, Sí. Eso, gracias. Gracias. También, Gaby, podríamos preparar una charla de innovaciones que nos condujeron a fracasos, ¿eh? Tenemos una lista larga. Necesitamos toda la tarde para eso. Acá hay un estudio de diseño que se llama Atolón de Mororoa, que le llamamos los atolones directamente, que los viernes ellos publican en su Instagram y en su Facebook los desechados. Todos aquellos proyectos que presentaron y que quedaron afuera y que ellos estaban enamorados de su proyecto, pero bueno, quedaron afuera. Los viernes publican eso. Nosotros tenemos una carpeta que se llama Obras no realizadas y es la que más gigas tiene de todo el estudio. Lo mismo. Creo que un par de teras. Sí. Bueno, Ulises, no sé, ¿alguna pregunta? Sí, el que se anime y tenga ganas de abrir micrófono, Sí. buenísimo. Podemos charlar entre todos, aprovechando, como decíamos hace un rato, esta virtualidad, donde todos nos escuchamos bien y estamos con un vasito de agua, un matecito, así que tenga ganas de preguntar algo, súper bien. Soy el único uruguayo que no toma mate, así que estoy con té. Aprovecho a contestar una pregunta que la contesto en el chat.
que alguien me preguntó por privado, que me preguntó si esto quedaba grabado, y queda grabado ahí. Hola, Pero, buenos sí, días. sí. Yo soy Victoria, soy de La Plata, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de La Plata, y quería consultarles como el tema de los proyectos, por ejemplo, el de una casa, que ustedes lo plantean como desde una idea más como industrial o con un montón de posibilidades, como o sea que es como muy adaptable a diferentes situaciones, y por ahí uno cuando lo analiza a ese proyecto dice, bueno, está bárbaro, porque cualquier persona capaz que quiere tener una vivienda, puede como ir armándola de apartes con esto de la etapabilidad. Hace poco estuvo el concurso que fue de Nación, que bueno, nosotros con mis compañeros y amigos analizamos el proyecto de ustedes por todo esto. Pero después, una vez construido, como ustedes mismos lo cuentan, dicen, bueno, lo pudo construir, no sé, Calu Rivero. Y eso, desde el hacer profesional, me imagino que debe tener como cierta, o sea, por un lado sí, buenísimo porque se puede construir, pero como desde la idea o capaz más la visión más social o del contexto de nuestra realidad es como no sé, una demostración de que muy poca gente puede realmente construir. Entonces, como mi pregunta es cómo a eso a ustedes les afecta o cómo lo ven y qué es también lo que los motiva a seguir proyectando desde una visión como más para todos, y en realidad es muy complicado. Está No sé buenísimo. si me explico. Sí, sí, está genial, Victoria, lo que preguntás. Te cuento un poco que lo contamos medio por arriba, pero lo podemos contar mejor. Eh, lo de una casa fue un concurso privado. Es un empresario argentino que llama a 60 estudios de Latinoamérica jóvenes. Esa era la condición. Tenías que tener creo que menos de 40 años. Y te llegaba una invitación privada. Nosotros cuando nos llegó al estudio ese sobre, que parecía esos sobres de esos mega casamientos, ¿viste? Con una letra dorada, todo muy, muy sofisticado, ya sospechábamos un poco de eso. Y cuando lo leímos, sinceramente, mucho no nos gustó el llamado, porque nada, no pasaba por la Sociedad Central de Arquitectos, no era un concurso público, las bases estaban ni siquiera mal redactadas, no estaban, te decían, ¿querés participar? Es algo increíble para una industrialización de viviendas, qué sé yo, no te decían cuánto te iban a pagar, cómo iba a ser el premio, cómo son los pasos. Bueno, nada, nosotros dijimos, bueno, sí, aceptamos, pero no entendemos qué. Bueno, y así te iban como dosificando la información. La verdad que hubo un trabajo de marketing como muy importante atrás de todo eso. Por supuesto venía de la parte industrial, ¿no? Con todos los equipos de marketing y disponibles que tienen por sus recursos y demás. Y Calu Rivero era la embajadora, le llamaban ella, que era una cara visible donde hacía promoción de esa fábrica. La historia final, que te podría contar mucho más en el medio, pero entiendo que, que no tiene mucho sentido ahora, la historia final es que finalmente el contrato de Calu era mucho mejor que el de todos los arquitectos, porque ella, su fin era tener el terreno y una casa, o sea, así le pagaban a ella. Y a los arquitectos creo que no llegó a pagar las medialunas de la tarde de las horas de proyecto que tuvimos, ¿no? Como un poco la historia de nuestras vidas en general. Claro, o sea, Entonces, cuando el proyecto termina, a Calu le dicen, bueno, elegí qué casa querés, así te la construimos. Y ella elige la nuestra, nosotros casi sin saberlo, nos consultaron 3 o 4 pavadas. Y en el medio de esa construcción, esta empresa cierra, se va, le deja la casa a Calu a medio terminar, y ahí sí nos llaman en forma directa a nosotros, como un cliente arquitecto clásico, pero no buscado, ¿viste? Fue medio una casualidad. Después de dos Sí. años nos llaman, queda la Después de casa ahí. 2 años, ahí viajamos a Uruguay, que es la parte más linda de todo, haber viajado a Uruguay, que te paguen el viaje, todas esas cosas hermosas. Y terminamos de poder materializarla. Y por suerte ella hoy tiene su casa, ¿no? Que es el contrato que también ella firmó y se mereció. Así que nada, así fue un poco la idea esa. Ahora,
en cuanto a la industrialización para hacer accesible la vivienda, y es algo que nosotros vivimos en forma más tangencial, porque no fue idea nuestra hacer un proyecto de industrialización de viviendas. Nosotros simplemente respondimos a través de un concurso de cómo se podrían materializar esas viviendas, y quizás la hipótesis más fuerte que tenemos en esa idea no es la industrialización, sino la fragmentación de los módulos, donde hace poco dimos una charla en Córdoba, y Cecilia, la docente, que hizo una devolución que me gustó mucho, me dijo, en ese proyecto ustedes innovaron en algo que a mí me parece muy lindo, que es, mezclaron materialización con tipología. Y es verdad, porque en cada franja, que parte de un pensamiento material, de cómo se industrializa esa franja, hay una porción de tipología. Tenés tantos módulos cocina, tantos módulos baño, tantos módulos tal. Y la tipología final es el resultado de la unión de esos fragmentos de viviendas. Entonces hay una mezcla entre tipología y tecnología. Y ese quizás es el aporte que más nos gusta de haber investigado ese proyecto. Y era cómo pasarlo a una industrialización accesible a muchas viviendas. Hoy nos excede, nos encantaría seguirlo pensándolo, pero hoy nos excede. Claro, Sí, entiendo que... no, te digo, Victoria, que lo que estás preguntando es la pregunta del siglo, básicamente, ¿no? Cómo poder hacer vivienda industrializada y sostenible y que sea accesible para todos. Claro. Sí, más que nada porque nosotros lo vimos, nos pareció como súper interesante, y después, bueno, en este concurso, que supongo que muchos habrán participado, bueno, uno de los premios o menciones era un proyecto muy similar al de ustedes, y bueno, nosotros también notábamos que era una copia, básicamente. Pero bueno, después, bueno, con esto de lo de Calu, qué sé yo, como que me generó como ciertas dudas, y ahora las puedo entender con todo esto que explican. Pero también sí entiendo que es como la pregunta que todos nos hacemos, porque desde lo académico, también muchas cosas parecen ser como muy, no sé, solamente palabras o frases hechas, que cuando se intentan llevar a la realidad es muy complicado, como muy Bueno, romántico. a mí me pone muy Entonces eso es contento, que ese plan nacional de hábitats emergentes que sacó Nación, me pone muy contento porque es un plan ya que viene de otro estrato político, si queremos, más estructurante, que es el aparato político, que lancen ese plan y que de repente en algunas universidades, o en tu caso vos también contás, se estudie este proyecto para ver cómo se puede readaptar para eso. Bueno, esas son las pequeñas semillas que por lo menos nos pueden dejar un poco contentos de empezar una búsqueda y empezar a generar un material de trabajo para que esto siga y prosiga, por supuesto. Nosotros, lejos de ponernos tristes porque ese proyecto fue copiado, que también la docente esta de Córdoba nos decía, nosotros no lo vimos, al contrario, nos pone muy contentos, que sirva como material de insumo para seguir pensándolo, y que no quede en palabras, ¿no? Que ya se empiece como a trabajar y a reelaborar y a seguir pensando, y después se tienen que alinear algunos planetas, ¿no? El político, el económico, el académico, para que todo eso, en todo caso de quedar en palabras, se ponga en acción. Yo creo que no depende solo de la arquitectura, pero sin la arquitectura eso no podría existir. Entonces, somos parte de esa maquinaria social, y está buenísimo, un poco lo decía también Héctor hace un rato, hacernos cargo de eso, es buenísimo, incorporarlo a los talleres y trabajarlo en esta charla y seguirlo charlando, me parece algo que intenta dejar de que las cosas queden en palabras, y empezar a generar un espesor para que las cosas se realicen en todo caso. Bueno, gracias. Pero por ahí todavía siguen palabras. La carpeta de 2 teras, no sé quién la pagaba, pero si le sirve de algo, tuve que ir a buscar quién es Calu Rivero, no tengo la menor idea, aún viendo la foto, y a ustedes los recontraconozco, o sea que... Porque es arquitecto y no actor, Lucho. Si hubiese sido actor, la conocías a Calu. O modelo, también. Bueno, no sé, estimados, estimades. Sí. No sé si hay más preguntas. Si no, podemos
cerrar por acá y agradecer nuevamente. Y espero tener algún encuentro de otro tipo en algún momento, que no estemos menos con estos problemas de la pandemia, poder generar De hecho arrancamos el semestre, real. que nuestro semestre arrancó en la preparación, los primeros días de febrero, Sí. pensando en workshops con intercambio. En realidad hablamos con Javier Fernández Castro de Forma y Proyecto, pero A77 y Nación también suena interesante, y ustedes también. En algún momento, cuando hisopado de por medio, supongo que cuando podamos, no estaría nada mal esto que dice Héctor. Dale, sí. Bueno. Ya voy fijándome el buquebús cuando abre. Buenísimo. Bueno, gente, si no tienen más preguntas, los dejamos a Griselda y a Gabriel en paz un ratito. Pica el cuadro de Arauz atrás de Grisel, ahora que lo veo, de la imagen. Y todavía nos habían mudado, tuvimos que llevar nosotros nuestros cuadros. Muy atento ahí. Me lo acabo de ver. Mirá vos, qué bien. El era de Gabriel y el cuadro era mío y así. Está bien. Bueno, muchísimas gracias. Y nada, ojalá se repita y ojalá pueda ser en vivo eventualmente. Dale, Bueno. muchas gracias por la invitación. Muy linda charla. Yo aplaudo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias a todos.